Luis Enrique apareció en la sala de prensa instalada en el Puskás Arena de Budapest, con un gesto firme, serio y completamente concentrado. El técnico del Paris Saint-Germain tomó asiento, ajustó el micrófono y observó a los periodistas con una calma que contrastaba con la magnitud del escenario. La final de la Champions League es enorme y cada palabra pronunciada en esa sala tenía un peso evidente. Desde el primer instante quedó claro que no iba a esquivar ninguna cuestión. La expectación era máxima, porque cualquier declaración en un contexto así se convierte de inmediato en titular internacional. La primera pregunta fue directa y se centró en la exigencia competitiva que supone afrontar un partido de este calibre. Luis Enrique escuchó sin mover un músculo y respondió con un discurso que sorprendió a todos los presentes. Afirmó que para comprender lo que significa competir en la Champions League no basta con analizar un partido o una temporada, sino que es necesario observar a los clubes que han logrado convertir esta competición en una extensión de su identidad. En ese punto, mencionó al Real Madrid con una naturalidad que provocó un silencio inmediato en la sala. Explicó que el club blanco representa el ejemplo más claro de lo que significa dominar Europa, no por un año ni por una generación, sino por una cultura deportiva que se transmite de forma ininterrumpida. Dijo que el Real Madrid es un equipo que, cuando entra en dinámica competitiva, se vuelve prácticamente imposible de detener, y que esa capacidad de imponerse en los momentos decisivos es algo que muy pocos clubes han logrado replicar. Luis Enrique continuó desarrollando la idea sin que nadie se lo pidiera. Señaló que la Champions League exige una mentalidad que no se improvisa y que solo algunos clubes han conseguido construir una estructura emocional capaz de sostenerse en los escenarios más tensos. Habló de convicción, de jerarquía, de una forma de competir que no depende de un entrenador concreto ni de un jugador específico, sino de una identidad colectiva que se mantiene intacta con el paso de los años. En ese análisis, el Real Madrid volvió a aparecer como referencia inevitable. El técnico del PSG insistió en que la grandeza europea no se explica únicamente por la calidad individual, sino por una combinación de factores que incluyen estabilidad institucional, ambición permanente y una capacidad económica que permite reconstruir proyectos sin perder competitividad. A partir de ese punto, la rueda de prensa tomó un rumbo inesperado. Un periodista preguntó por la influencia del mercado de fichajes en el equilibrio de poder entre los grandes clubes europeos. Luis Enrique mantuvo el mismo tono sereno y afirmó que los movimientos recientes han modificado de forma evidente el panorama continental. En ese contexto, la llegada de Ousmane Dembélé al Real Madrid se convirtió en uno de los temas centrales. El técnico reconoció que se trata de un futbolista con un talento extraordinario y que su incorporación al club blanco refuerza la idea de que el Real Madrid continúa siendo un destino prioritario para los jugadores de élite. No quiso valorar la salida del extremo del PSG, pero sí admitió que el club blanco posee una capacidad de atracción que muy pocos equipos pueden igualar. La conversación avanzó hacia otro punto clave cuando se mencionó el regreso de Kylian Mbappé al PSG a coste cero. Luis Enrique explicó que contar con un jugador de ese nivel sin realizar un desembolso de traspaso representa una oportunidad excepcional para cualquier club. Añadió que Mbappé conoce la institución, entiende la presión y sabe lo que significa cargar con la responsabilidad de liderar un proyecto que aspira a conquistar Europa. No entró en comparaciones entre Mbappé y Dembélé, pero sí subrayó que el fútbol actual vive un momento en el que los grandes nombres cambian de club con una frecuencia que obliga a los entrenadores a adaptarse de forma constante. En medio de estas reflexiones, Luis Enrique volvió a mencionar al Real Madrid de forma indirecta al hablar de la capacidad económica de ciertos clubes. Señaló que existen instituciones que pueden reconstruir plantillas enteras cada temporada gracias a una fortaleza financiera que les permite competir por cualquier jugador del mundo. Aunque no citó a Florentino Pérez, la interpretación fue inmediata. El técnico dejó entrever que el Real Madrid posee una estructura económica y deportiva que le permite mantenerse siempre en la élite, incluso en los momentos de transición. Habló de recursos, de planificación, de visión a largo plazo y de una ambición que no se detiene nunca. La rueda de prensa continuó con preguntas sobre táctica, preparación física y gestión emocional, pero el foco ya estaba completamente desviado hacia el impacto de sus declaraciones sobre el Real Madrid. Luis Enrique no rectificó ni matizó nada. Mantuvo su discurso con firmeza, consciente de que sus palabras iban a recorrer Europa en cuestión de minutos. Para él, la Champions League es una competición que exige una mentalidad específica. Según explicó, el Real Madrid es el ejemplo más claro de esa mentalidad. No lo dijo como un elogio obligado, sino como una observación técnica basada en años de experiencia en el fútbol de máximo nivel.
La intervención concluyó con una reflexión sobre la magnitud emocional que implica competir en un escenario como Budapest. Afirmó que los grandes clubes viven bajo una presión constante y que la exigencia no se mide por los resultados inmediatos, sino por la capacidad de sostener un proyecto ganador a lo largo del tiempo. En ese punto, volvió a insistir en que la influencia del Real Madrid en la Champions es tan grande que incluso cuando no está presente en el partido decisivo, su nombre aparece inevitablemente en cada análisis, en cada conversación y en cada rueda de prensa. Luis Enrique terminó su intervención con un mensaje de confianza hacia su equipo, pero la frase que quedó resonando en la sala fue la que había pronunciado con absoluta claridad. El Real Madrid es imparable cuando entra en dinámica competitiva. La repercusión de las palabras de Luis Enrique en la sala de prensa del Puskás Arena no tardó en llegar al entorno del Real Madrid. Mientras en Budapest se analizaba cada frase del técnico del PSG, en la capital española la reacción fue completamente distinta. Florentino Pérez, informado al instante de la mención directa al club blanco en plena rueda de prensa oficial de la final de la Champions, recibió la noticia con una serenidad que contrastaba con el revuelo mediático. Según fuentes próximas a la directiva, el presidente del Real Madrid escuchó el contenido de las declaraciones y simplemente sonrió. Una sonrisa que muchos interpretan como la expresión de alguien que conoce perfectamente el peso real de su institución en el fútbol europeo. La frase que comenzó a circular en los pasillos de Bernabéu fue contundente. Florentino se ríe porque maneja el mundo. No se trataba de una exageración, sino de la percepción interna de que el Real Madrid continúa siendo el centro gravitacional del fútbol continental. Cada movimiento del club blanco, cada fichaje, cada decisión estratégica, cada gesto institucional, provoca una reacción inmediata en el resto de Europa. Y la rueda de prensa de Luis Enrique en Budapest no hizo más que confirmar esa realidad. El técnico del PSG habló del Real Madrid sin que nadie se lo pidiera, lo mencionó como referencia absoluta, lo utilizó como ejemplo de lo que significa competir en la Champions. Para Florentino, ese tipo de reconocimiento no es nuevo, pero sí es una prueba más de que la influencia del club trasciende cualquier frontera. En el entorno del presidente se interpretó la intervención de Luis Enrique como una demostración de que, incluso en una final en la que el Real Madrid no participa, el club sigue marcando la narrativa. Florentino, según fuentes internas, considera que la grandeza del Madrid no se mide por su presencia en un partido concreto, sino por su capacidad para condicionar el discurso de entrenadores, jugadores, directivos y periodistas en cualquier escenario. La Champions League, para él, es un territorio en el que el Real Madrid ha construido una hegemonía que no depende de un año ni de una plantilla, sino de una estructura que se ha consolidado durante décadas. Por eso, cuando escucha a un entrenador rival hablar del Madrid en una rueda de prensa previa a una final, lo interpreta como una confirmación de que el club sigue ocupando el lugar que le corresponde. La sonrisa de Florentino también tiene otra lectura, la seguridad de que el Real Madrid ha vuelto a moverse con fuerza en el mercado. El fichaje de Ousmane Dembélé, que ha generado un impacto inmediato en Europa, es solo una pieza más de un proyecto que se renueva sin perder identidad. El regreso de Mbappé al PSG a coste cero, lejos de debilitar al Madrid, ha sido interpretado como un movimiento que libera espacio, recursos y protagonismo para una plantilla que ya no depende de un solo nombre. Florentino observa el mercado con la tranquilidad de quien sabe que su club sigue siendo el destino final de los grandes talentos y que su capacidad económica continúa siendo una de las más sólidas del mundo. En los despachos del Bernabéu se comenta que la influencia del Real Madrid no se limita al terreno deportivo. Florentino ha construido una red de relaciones, acuerdos y estrategias que sitúan al club en una posición privilegiada en el panorama internacional. Desde la gestión económica hasta la proyección global, pasando por la capacidad para atraer patrocinadores y generar ingresos, el Madrid opera con una estructura que muy pocos clubes pueden igualar. Por eso, cuando se dice que Florentino maneja el mundo, no se trata de una frase vacía, sino de una descripción de la realidad que rodea al club blanco. Mientras en Budapest los periodistas analizaban cada palabra de Luis Enrique, en Madrid la sensación era completamente distinta. Allí no se percibía tensión ni preocupación, sino una certeza absoluta. El Real Madrid sigue siendo el centro del fútbol europeo. La rueda de prensa del técnico del PSG no hizo más que reforzar esa idea. Florentino, consciente de la magnitud de su institución, se limitó a sonreír. Una sonrisa que, para muchos, resume la posición dominante del club en el escenario internacional. Una sonrisa que refleja la convicción de que, pase lo que pase en Budapest, el Real Madrid seguirá marcando el rumbo del fútbol mundial.